Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar aquí con ustedes. Que sea el Señor glorificándose en su vida, como siempre, nuestro anhelo, el anhelo de nuestro corazón, y rogando a Dios que siempre les cuide y les guarde y les guíe hacia ese propósito que Él tiene para sus vidas. ¿Qué les parece si oramos, mis amados hermanos, y le entregamos este tiempo a nuestro Dios, rogando que Él sea quien nos enseñe a través de su palabra todas y cada una de esas cosas que el Señor quiere compartir con nosotros hoy en día? Amén. Así que inclinamos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Señor mío y Dios mío, como siempre te damos gracias, Señor, y te pedimos de todo corazón que en tu misericordia tú puedas perdonar todos nuestros pecados, que puedas perdonar toda nuestra maldad, nuestra injusticia, nuestra iniquidad, y que tu mano poderosa sea siempre con nosotros, ayudándonos a servirte y a serte fiel. Gracias, Padre amado, porque en tu misericordia tú nos has dado un día más de vida, Señor, y nos has dado una oportunidad más para poder estar a cuentas contigo y glorificar tu nombre en todas las cosas que hacemos, Señor. De todo corazón te agradecemos que hayas tenido misericordia de nuestros seres queridos y de nuestros familiares, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, quien da la oportunidad para que ellos también puedan venir a tus pies, Señor, rendirse a ti y pedirte, Señor, que les ayudes a vivir una vida como tú pides y demandas en tu palabra. Pero de antemano, Señor, quisiéramos también rogarte que seas tú, Señor, en esta tarde, hablando a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, aún a nuestro subconsciente, ayudándonos, Señor, a entender tu palabra, a comprenderla, a vivirla y a compartirla con aquellos que lo necesitan, Padre. Gracias te damos por tu perdón, por tu misericordia y por tu ayuda, porque sabemos, Señor, que en todo momento en que nosotros hayamos fallado delante de ti y tenemos un corazón sincero, rendido delante de ti, pidiéndote que nos ayude, tu palabra dice que tú nos ayudas, tú nos perdonas y nos fortaleces para que podamos estar fuertes, Señor, ante las artimañas de Satanás, de lo cual nosotros te damos gracias, Padre, porque tú eres misericordioso. Incluso tu palabra dice que tú te complaces en tener misericordia. Y gracias por la misericordia que has derramado sobre el mundo entero, dándoles cada día una oportunidad más para que puedan ellos rendirse a tus pies. Gracias, Señor mío y Dios mío. Nos entregamos en tus manos sabiendo que tú eres el Maestro por excelencia, Señor. Habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes, mis amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por todos y cada uno de ustedes. Y gracias al Señor por darnos a nosotros la vida, la fortaleza y la sabiduría para continuar todavía compartiendo su palabra con todos y cada uno de ustedes, de lo cual lo hacemos con alegría de corazón, con gozo, con anhelo de poder compartir todo lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si vamos a la palabra del Señor? El día de hoy vamos a hablar del tema Hanukkah y el tiempo invernal. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes conoce lo que es Hanukkah? Si no lo sabía, el día de hoy, con la ayuda del Señor, va a poder comprender un poco más acerca de la historia de esta festividad y también va a aprender la importancia del por qué la mencionamos el día de hoy. Amén. Así que Hanukkah y el tiempo invernal. Nosotros lo encontramos en Juan capítulo 10, versículos 22 y 23, de lo cual le damos gracias a Dios porque empezamos un bloque de tema nuevo. Acuérdense que el tema pasado hablamos acerca de Jesús, el buen pastor, pero el día de hoy vamos a estar hablando acerca de que los judíos rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que el día de hoy permítanme solamente un segundito, si ustedes son tan amables, que me olvidé por un segundo preparar la parte bíblica, pero ahorita con la ayuda del Señor la saco rapidito. Porque ciertamente tengo los dos versículos que vamos a estudiar, pero
Como siempre tenemos por costumbre, abrimos siempre, leemos todo el bloque de versículos en la primera clase. Y en este momento me percato que se me olvidó prepararlo, pero aquí lo tenemos con la ayuda del Señor. Estamos en el libro de Juan, capítulo 10, y vámonos a los versículos 22 en adelante. Gloria al Señor. Vamos a hacer del 22, si no mal recuerdo, hasta el versículo 40. Gloria al Señor. Permítame confirmarlo rapidito aquí en la palabra del Señor. Mateo, Lucas, Juan. Juan capítulo 10, versículos 22, así es. Hasta el 42 tengo acá en mi Biblia, aunque en la versión del... sí, también está hasta el 42, ¿ok? Ahora vamos a ponerlo. ¿Dónde está? Logos, ahí está. Perfecto. Sí lo tenemos ahí, creo que sí. Vamos a cerrar y seguimos. Ok, aquí tenemos la lectura. Juan capítulo 10, versículos 22 en adelante. Es un poquito largo, pero que nos va a ayudar a entrar en contexto. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice título: los judíos rechazan a Jesús. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínolos abiertamente. Y Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Versículo 34. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decid: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Así que qué ironía podemos ver que ahora los judíos, que se supone que eran los que deberían de ser principalmente beneficiados con la venida del Mesías, qué ironía que ellos lo rechazan, viendo incluso todas las buenas obras que hacía Jesús, pero más sin embargo, estos hombres que estuvieron del lado por donde estuvo Juan bautizando, ellos tal vez es posible que vieron muy pocas obras, pero les bastó con lo que Juan les dijo para comprender que verdaderamente Jesús era el Cristo, y ellos sí le recibieron. Interesante. Gloria al Señor. Pues continuamos con la clase, mis amados hermanos. Los versículos que vamos a estudiar en este caso en particular están en los versículos 22 y 23, los primeros dos versículos de este bloque de temas. Dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Así que podemos ver que literalmente Juan utiliza utiliza estas palabras para dar a entender exactamente
y el día o el momento en el que se encontraba Jesús, y que de ahí en adelante se iba a narrar todo lo que sucedió entre Jesús y los judíos. Obviamente, cuando nosotros vemos en la escritura que dice que empieza así de la celebración de la fiesta de la dedicación, pues no es que sucedió automáticamente después de lo que estudiamos la semana pasada. Lo que estudiamos la semana pasada acerca de lo que Jesús es el buen pastor es en otro momento en particular, y de la semana pasada a la semana de hoy estamos hablando que existió un lapso de aproximadamente 3 meses, porque estamos hablando de una fiesta a otra, y en este caso hablaremos de la fiesta de Hanukkah o la fiesta de las luces, como algunos lo conocen. Y les digo, es interesante poder ver que Juan empieza a narrar que Jesús se encontraba en el pórtico de Salomón dentro del templo, pero para el tiempo en que Juan lo estaba narrando, ya ese tiempo ya no existía el tiempo. Según de acuerdo a estudiosos de la palabra de Dios, descubren que para este tiempo ya el templo había sido destruido. Así que Juan, con la ayuda del Espíritu Santo o con la inspiración del Espíritu Santo, está escribiendo y está narrando todo lo que él había vivido junto a Jesús, en este caso en particular, ¿no? Y que en este momento está hablando de una situación en concreta que sucedió en el templo de Salomón. Ahora bien, le digo, es bien interesante poder ver que Juan nota exactamente el tiempo, el día, o sea, dándonos a notar incluso la palabra del Señor, que a veces hay anécdotas, hay temas, hay palabras, hay sucesos, hay acciones, incluso pudiera yo decir, a situaciones o movimientos faciales o con las manos, o incluso ciertas enseñanzas que nos dan a nosotros una clave, un detalle para nunca olvidar lo que se habló en ese día. Incluso me ha tocado a mí tener la oportunidad de que hasta cuando hablan una gracia, para mí es un momento oportuno para recordar de lo que se está hablando y quede marcado para toda mi vida. Pues le digo, Juan en este caso en particular habla que era invierno y que era el momento en que se celebraba la dedicación, o más bien la fiesta de la dedicación. Así que es posible que Juan narrara esto con tanta precisión porque precisamente en invierno se dice que en el pueblo de Israel, allá en Jerusalén, perdón, en la tierra de Israel, en invierno hace mucho viento, hace mucho frío, y sobre encima de eso llueve muy seguido. Así que se cree que es posible que en esos momentos nuestro Señor Jesucristo, para refugiarse de esos fríos vientos del oriente y de esa lluvia que viene encima, que congelaba, como decimos nosotros, las manos, los pies, pues es posible que Jesús entrara en ese templo para refugiarse de ese frío. Ahora bien, una de las cosas interesantes es poder descubrir que ese pórtico de Salomón, que quedaba al oriente, era tan grande y estaba protegido, o sea, estaba cerrado por fuera, aunque no por dentro, pero estaba protegido por fuera, y que gracias al Señor que podría cubrir de esos vientos. Y una de las cosas interesantes es poder descubrir que Jesús, como nosotros, encarnado, o sea, como ser humano, 100% hombre, también padecía de esas necesidades, ¿no? De tener, perdón, necesidad de recibir un poco de calorcito, ¿no? O cubrirse de la tempestad. Ahora bien, si no mal recuerdo, permíteme tantito, yo creo que tengo aquí exactamente una figura que alguien hizo, alguien dibujó. Por supuesto, no es la réplica exacta del templo de Salomón, pero una de las cosas que me encantó fue porque aquí podía yo ilustrarles lo que eran los pórticos. Por ejemplo, el pórtico es prácticamente todos estos lugares alrededor, un pasillo, un callejón. En mi país se llaman porches incluso, que es la parte frontal de nuestro hogar, donde está solamente el techo y están los muros sosteniendo el techo. Algunos les llaman tejabán incluso, que lo tienen detrás de su casa, que solamente es el techo y los 4 muros, pero que se utiliza allí, perdón,
para refugiarnos, ¿no?, de la lluvia, en este caso del sol también, y entonces en este caso hacer lo que vamos a hacer. Pero les digo, en este caso, aunque no es precisamente la réplica exacta del templo de Salomón, podemos ilustrar en este caso en particular estos pórticos, estos lugares que son bastante anchos y que cabía multitud de gente incluso dentro de ellos. Nosotros podemos verlo en la foto y pudiéramos decir, bueno, es que no parecen tan grandes, pero es que todavía nosotros no nos podemos imaginar en realidad la grandeza que tuvo el templo de Salomón. Incluso, si no mal recuerdo, yo me parece que en lo que revisaba mis estudios, fueron creo que cerca de 30 o tal vez 50 billones de dólares si estuviéramos hablando de que pudiera construirse el templo de Salomón en nuestros días. Y estamos hablando de una época que se narró esa información acerca del 2014 más o menos, que costaría aproximadamente, no recuerdo si iba cerca de los 65, 55 por ahí billones de dólares, lo cual es muchísimo dinero que es casi inimaginable hoy en día. Pero les digo, es bien interesante poder ver el templo de Salomón y me parece, si no mal recuerdo, permítame tantito, parece que tengo una gráfica más. Permíteme tantito. Permítame un segundito. Una gráfica más acerca de, para darnos una idea del tamaño del templo de Salomón. Este caso le puse, muro de los lamentos. De los lamentos, perdónenme que no se los traje a tiempo. Aquí está, voy a ver si lo puede captar, en este caso, aquí está, ahora sí. Si usted nota aquí, creo que es video, es foto, vamos a abrirla, a ver si nos permite, no nos permite abrirla. Déjeme ver si es que ponerle imágenes. Aquí está, voy a ponerle este de aquí, esta foto. Si usted presta atención, usted pueda... Ay, ¿qué pasó? Nos hizo tranza. No nos quiere dar. Bueno, vamos a verlos aquí en la... Si usted se da cuenta aquí, este es uno de los muros que estaba del lado de uno de los pórticos. Y en este caso en particular, mire el tamaño de la persona y mire el tamaño del muro hasta donde llega. Yo podría calcular que saldrían al menos unas 10 personas hacia arriba. Si no calculo mal, 10, 12 personas hacia arriba. Mire esta y calcúlele multiplicándolo aquí al hombrecito hasta arriba. Así que estos muros eran bastante grandes y en este caso en particular eran los que protegían a la gente de esos vientos que venían del oriente en el tiempo de invierno y de esa lluvia, y se reunían en este caso en particular en ese pórtico de Salomón para cubrirse de ese frío y de esa lluvia. Ahora bien, lo interesante es que no solamente nuestro Señor Jesucristo lo utilizó para protegerse de esa lluvia y de ese frío, en este caso en particular en ese invierno, sino que era un lugar concurrido. Si nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, descubrimos en este caso en particular que aún los apóstoles iban ahí para enseñar la palabra del Señor. Descubrimos también que cuando en aquella iglesia llamada La Hermosa, aquel paralítico fue sanado, en este caso por las palabras de Pedro, obviamente con el poder de Dios, dice que fue en el pórtico de Salomón donde se les preguntó cómo fue que pudieron sanar a este hombre. Y ellos le dijeron, oigan, no pongan la mirada en nosotros. El Señor lo ha restaurado, y dice que ahí hubo una multitud de gente, miles de personas que se rindieron a los pies de Cristo justamente en ese pórtico de Salomón. Así que le digo, era un lugar concurrido precisamente en invierno, porque era un lugar donde los vientos topaban en ese muro y adentro, ¿qué se iba a sentir ese frío? Si esos muros eran gigantescos. Y le digo, arriba estaba techado y por las orillas, como vimos en la foto, en este caso en particular, solo tenía esos muros que lo sostenían el techo, ¿no? Ahora bien, yo me gustaría compartirles antes de continuar, tengo el libro aquí,
le digo, muy bonito. Creo que ya se los había presentado antes. Es guía ilustrada del templo. No estoy haciendo promoción ni nada que se le parezca. Solo los comparto porque habla acerca del templo y es muy bonito. Y es de la compañía Rose. Rose. Rose en español. Y está en hendrixrose.com. Y una de las cosas que me gusta es que ellos mismos incluso promocionan su material en la última página. Pero le digo, me gusta, quería compartirles porque aquí viene el templo también. Solamente que es un poquito largo, va a ser un poquito difícil de compartir. Pero le digo, es un material muy bien preparado que ellos tienen y que nos comparten ahí acerca del templo, de más o menos cómo luciría en aquellos tiempos, ¿no? Y como usted puede ver, aquí está uno de los pórticos principales y ahí puede ver los muros donde posiblemente nuestro Señor Jesucristo, obviamente de este lado, en este pórtico, era donde el Señor se había encontrado refugiándose en ese lugar. Y le digo, una de las cosas interesantes que podemos descubrir es el momento en que se daban las fechas también. Espero que pueda salir un poco claro ahí, pero habla acerca del año completo y el tipo de fiesta que se celebraba en el pueblo judío. Y precisamente ahí habla acerca de la fiesta de la dedicación que prácticamente está pronto a empezar, porque es aproximadamente de la mitad del mes de noviembre hasta la mitad del mes de diciembre. Y esas son las palabras que nosotros encontramos aquí en el versículo 22, los cuales nos dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Ahora la pregunta es, ¿qué es la fiesta de la dedicación? A mí me ha dado siempre mucho interés y mucha curiosidad el poder descubrir que muchos o la gran mayoría de nosotros leemos la palabra del Señor, vemos palabras extrañas, vemos situaciones extrañas, pero como que el foco no se nos prende para investigar más a profundo qué significa esa palabra, qué significa ese evento o qué significa esa acción que nosotros estamos viendo. Y le digo, cuando al final de cuentas yo esta curiosidad acerca de la fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación o Hanukkah, había muchos años que yo tenía curiosidad por saber qué era esa fiesta. Incluso llegó un momento que llegué a empezar a pensar cuáles eran todas las fiestas que celebraban en Jerusalén. Pero no fue hasta hoy, en estos días, que descubro que es una fiesta que no mandó el Señor que se celebrara. O sea, no vino directamente del mandato de Dios. Pero más sin embargo, desde hace como unos 8 años más o menos por acá, de este lado del charco, yo empecé a ver, incluso me regocijé y compartí con mi esposa en aquellos días de cómo estaban promocionando productos judíos, pero que no tenían ni la menor idea qué era esa Hanukkah. O sea, mirábamos el sello, ¿no? Las lamparitas, o lo que le llaman la menorá, ¿no? Esa lamparita de 6 bracitos y uno en el centro, pero que no teníamos ni la más mínima o la más remota idea de qué significaba o por qué se celebraba. Pero le digo, ahora descubro que al final de cuentas Dios no mandó al pueblo de Israel celebrar esa fiesta, pero más sin embargo, a pesar de que esa fiesta no está registrada en la Biblia como un mandato de Dios, sí tiene gran importancia en la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, el Hanukkah o la fiesta de las luces, no tengo aquí una, permíteme aquí, Hanukkah o la fiesta de las luces, aquí, permítame compartirles esto. Esta es la celebración que se hace. Estas veladoras, que hoy en día se usan veladoras, si usted lo puede ver aquí, son prácticamente veladoras, pero que en los tiempos de antes, de lo que vamos a hablar ahorita, no eran así, sino que ellas contenían un aceite y era la mecha la que la prendían para que el aceite se fuera quemando o fuera el combustible para prender esta veladora. Pero la fecha de la Hanukkah, aquí si usted se da cuenta, dice Happy Hanukkah o feliz fiesta de las luces.
En realidad, le digo, fue algo que sucedió en la historia de Israel, pero que no lo tenemos registrado en la Biblia. Ese suceso, más bien usted lo encuentra en la Biblia católica, en el libro de los Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, pero que por alguna razón a Dios no le plació que estuviese en nuestra Biblia. Esos son libros apócrifos. Los libros apócrifos son libros que, según el entendimiento de los que nos han enseñado, son libros que se creyó en su momento cuando oraron a Dios pidiéndoles que les permitiera tener las enseñanzas del Señor inspirados por Dios en un solo paquete, si podemos decirlo así. No les dio porque esos libros no eran libros inspirados por el Señor, por eso se llaman libros apócrifos. Y si no mal recuerdo, la Biblia católica tiene siete o 9 libros, no recuerdo exactamente, en los cuales está también Judith y están otros libros más dentro de la Biblia católica. Pero le digo, Primera y Segunda de Macabeos son más bien libros de historia, donde se narra en este caso en particular los sucesos dentro del pueblo de Israel en el año 167-168 antes de Cristo aproximadamente. Y el asunto fue así: los sirios vinieron a conquistar a Israel. O sea, vinieron conquistando naciones, por supuesto, pero vinieron conquistando Israel al final de cuentas de una manera pasiva. En este caso en particular, uno de los líderes que gobernaba sobre Israel, al final de cuentas, quiso traer su creencia, su religión, lo que él había adoptado, y aplicarlo sobre el pueblo de Israel, como nosotros lo vemos a través de la historia, ¿no? Vino Nabucodonosor y Nabucodonosor conquistó Jerusalén y al final de cuentas quiso obligarlos a hacer lo que él creía que era bueno para él. Hizo su propia estatua y quería que todo mundo se rindiera a él. Asimismo vinieron los asirios con su dios Zeus y al final de cuentas no quería este gobernante que el pueblo de Israel se rindiera a sus propias creencias. Lo mismo que incluso vemos hoy en día, pero que gracias a Dios hoy en día no vemos una batalla campal, ¿no? Sino en este caso en particular lo vemos que las personas van de casa en casa predicando su religión, enseñando su religión y queriendo que las personas vayan a su religión porque creen que su religión es la correcta y que es la que la va a llevar al cielo, ¿no? Cuando sabemos que en realidad quien lleva al cielo es Jesucristo, y Jesucristo no es una religión, sino una relación personal entre Él y nosotros los seres humanos. Así que les digo, en aquellos tiempos, en este caso en particular, este gobernante hacía que los israelitas fueran obligados a respetar su decisión, fueran obligados a respetar y recibir su religión, que era la religión helenista. En este caso en particular, si había personas que no querían aceptar la religión de este hombre, Antíoco Epifanes o algo así, por ahí va el nombre, pero le digo que este hombre Epifanes, si no aceptaban su religión, les daba cuello. Incluso si él sabía de alguien que profesara el judaísmo y practicara el judaísmo, le daban cuello. Se dice que había personas, en este caso damas judías, que daban a luz y que ellos obviamente aferrados al judaísmo, aferrados a servir a Dios con todo su corazón y con todo su ser y aún con sus prácticas, a pesar de los problemas que tenían encima, iban, dice, y en este caso presentaban a sus hijos delante del Señor, en el templo del Señor. Y cuando Epifanes se daba cuenta y descubría quién era, mataba a la mujer, o sea, la asesinaba, y al hijo que había sido presentado, obviamente dentro de esos 40 días que habla la ley judía, agarraba al niño, le metía una soga y lo colgaba y lo dejaba colgado para que las demás personas pudieran ver que él no iba a estar en ningún momento flexible bajo la religión judía. Así que les digo, a los hombres, las mujeres y la familia que se rehusaban a recibir el helenismo como su estilo de vida o su religión,
a todos los mandaba matar. Y fue tan cruel en este caso en particular este hombre que aún se atrevió a querer ir por encima de Dios mismo, en el sentido de que cuando él se enojó y mandó atacar a los judíos porque no querían recibir su religión, viene él y agarra, se apodera del templo de Dios, el cual conocemos, el templo de Salomón que les mostré a ustedes. Viene él y encima del altar de bronce, del altar, perdón, de los sacrificios, viene él, hace su propio altar y viene y hace sacrificios para su propio dios Zeus. Pero no terminó ahí. Su barbaridad fue tan grande y más grande todavía que erige una imagen de su dios Zeus dentro del lugar santísimo en el templo de Dios, el lugar donde los sumos sacerdotes podían entrar solo una vez al año. Si querían entrar 2 veces, el Señor los eliminaba ahí. Y si ellos entraban una sola vez al año e impuros, el Señor mismo les quitaba la vida porque estaban impuros delante de su presencia. Y este hombre Epifanes incluso erige o levanta un dios, a su dios Zeus, dentro de ese lugar santísimo, como diciendo: aquí el que manda soy yo y tu Dios no es nadie delante de mí. Y no solamente quedó contento con eso, parece que en cierta forma conoció un poco acerca de la religión judía, especialmente en la inauguración del templo, de las cosas sagradas de Dios, porque si ustedes no mal recuerdo, y ustedes no mal recuerdan, cuando Dios mandó erigir incluso el tabernáculo de reunión, le dijo a Moisés que sacrificara animales y que su sangre la rociara sobre los utensilios y sobre las cosas dentro del templo de Dios, al fin de que eso fuera santificado. Pues se dice que Epifanes, al hacer sus sacrificios, no los hacía digamos así, como diciendo de manera suave, ¿no? Sino que agarraba cerdos y los cerdos los sacrificaba y con la misma sangre de los cerdos, burlándose, entre comillas, según él, de Dios, también fue y supuestamente fue rociando la sangre sobre los utensilios y sobre todas las cosas en el templo de Dios. Así que le digo, no fue poca cosa Epifanes. Epifanes fue una persona malvada y cruel que quería burlarse de Dios, pero como nosotros sabemos en la palabra del Señor, nadie va a poder burlarse de Dios. Así que le digo, entre esos tiempos que hubo personas que se resistieron a Epifanes, en este caso un señor Matatías, que era un sacerdote del templo de Dios, fue uno de los primeros opositores, pero fueron mayormente 2 de sus hijos los que son mayormente reconocidos como héroes en esta batalla campal contra Epifanes, contra el gobierno sirio. Y uno de ellos fue, en este caso, Judas Macabeo. De ahí es donde viene el nombre de los libros de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, porque era Judas y su hermano quienes hicieron más bien la lucha, el empuje para irse ya a la guerra. Uno de los opositores principales era su padre, pero que ya al emprender la guerra a capa, escudo y espada, fueron en este caso Judas Macabeo y su hermano. Y que le digo, que eran personas que de acuerdo a sus propias palabras reconocieron que habían pecado contra Dios, le pidieron a Dios su ayuda, que tuviera misericordia de ellos, le pidieron a Dios que al final de cuentas dice: Señor, en una de sus oraciones, cuando nos vayas a corregir, por favor, no nos vuelvas a corregir de esta manera. Fue tanto la desgracia y el dolor que sufrieron y la indignación por lo que este Epifanes había hecho incluso en el templo, que para ellos era lo máximo que pudieron haber sufrido. Y le pidieron a Dios: Señor, ya no nos vuelvas a castigar así. Mejor corrígenos de otra manera, más suave, pero no nos entregues así en manos de los enemigos. Así que le digo, ellos reconocieron que habían pecado contra Dios, le piden a Dios que les ayude a combatir a sus enemigos para que sean librados de esta opresión que ellos tenían. Y que le digo, la muerte y la vida estaba de por medio.
Entonces se dice que Dios los favorecía, que Dios los ayudaba y que día con día iban logrando las batallas contra los sirios, hasta que al final recuperaron el templo de nuevo, y al recuperar el templo de nuevo siguieron batallando con los sirios por otros lugares. Pero que le digo, cuando llegan a obtener el templo una vez más, dice que ellos logran ver el templo por primera vez y ven todas las barbaridades que hizo Epifanes sobre el templo de Dios. Fue tan grave para ellos la contaminación que el lugar, el altar de los sacrificios de Dios, ellos dijeron: no nos queremos sentir culpables de ofrecer sacrificios a nuestro Dios en este altar contaminado. Así que lo que hicieron es tumbaron el altar de Antíoco Epifanes, tumbaron el altar de bronce de Dios que habían hecho en la reconstrucción del templo, y empiezan ellos a erigir un altar nuevo, limpio, purificado, pero que al final de cuentas ya no estaba contaminado. Le digo, todas las cosas que Epifanes contaminó con la sangre de los cerdos, se dice que ellos las sacaron del templo y volvieron a hacerlo toditito nuevo, porque ellos no querían ofrecer sacrificio a Dios en un lugar que estaba contaminado, o más bien con artículos contaminados. Pues le digo, al final de cuentas Dios les dio la victoria. En este caso Judas muere en el 160 antes de Cristo, pero para entonces, mientras todavía ellos estaban en la tierra, dicen que limpiaron, purificaron, santificaron todo, y precisamente por eso se llama la fiesta de la dedicación, como en este caso dice aquí en el versículo 22, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, que también se conoce como la fiesta de las luces. ¿Y qué tiene que ver la fiesta de las luces en esto? Si bien es cierto, la fiesta es acerca de la dedicación del templo de Dios una vez más para servir a Dios. Y como decimos, a pesar de que no era una fiesta comendada por Dios, lo hicieron o lo conmemoraron como un momento de regocijo y de alegría, porque el amor de Dios sobre su pueblo de Israel se había hecho manifiesto, que lo había liberado de aquellos sirios que les estaban prácticamente exterminando por no querer adoptar su religión. Pero que les digo, al final de cuentas la fiesta era dedicación al templo, pero cuando estaban dedicando al templo a Dios, descubren que necesitaban ese aceite para hacer encender esa lamparita que vemos nosotros aquí. Esas lámparas, le digo yo, funcionaban con aceite. Obviamente me imagino que tenían una mechita por ahí, y que esa mechita jalaba el aceite para arriba y al final de cuentas le prendían la lumbre a la mecha, pero que al final de cuentas resulta que ese aceite solo les había quedado sin contaminar una sola botella. Y esa botella no sabemos, al menos yo no tengo conocimiento si era botella de 1 litro, 2 litros, qué sé yo, un barril, solo Dios lo sabe. Pero que le digo que el líquido que contenía esa botella solamente le iba a alcanzar para encender la luz de la menorá solamente por un día completo. Pero resulta que ellos tenían que hacer más aceite, pero ese aceite supuestamente no iba a estar listo hasta los próximos 8 días, o sea, en un total de 8 días, entonces iba a estar preparado ese aceite para ser usado en la menorá dentro del templo del Señor. Pero dicen que ahí es donde ven la mano milagrosa de nuestro Dios, porque dice que al usar esa botella, ellos obviamente esperaban que al día siguiente se apagara, pero vinieron al día siguiente, la menorá seguía encendida, venía al día siguiente y venía la lamparita, seguía prendida, vinieron al 4.º día, al 5.º día, al 7.º día y al 8.º día, y la lámpara seguía encendida. Así que por eso en esta fiesta de las luces lleva ese nombre, por las luces que mantuvo el Señor encendida durante 8 días, cuando solamente tenían aceite
para uno. Así que esa fiesta de la dedicación se le unió estas luces para que fueran conmemorados de que Dios no solamente les dio la victoria y pudieron reabrir el tiempo o rededicar el templo a nuestro Dios, sino que Dios hizo una obra milagrosa trayendo luz dentro de su templo por 8 días cuando solamente existía para un solo día. Así que les digo, es bien interesante poder ver que incluso aquellos grandes hombres de la palabra del Señor en aquellos tiempos, en los tiempos de Pablo, que era Gamaliel, y me olvidé el nombre de la otra persona, pero que eran maestros de la ley, uno de ellos, en este caso Gamaliel, él enseñaba y decía que cada día encendían una vela, por decir, el día 1 de la fiesta encendían otro, y así sucesivamente hasta que llegaban al día 8, mientras que el otro maestro enseñaba que era al revés, prendían todas las velas, pero cada día iban apagando uno, anunciando los días que quedaban para que en este caso en particular se apagara la veladora, ¿no? Perdón, la lámpara, la veladora, que miré las veladoras y me acordé de ella. Y le digo, pero que al final de cuentas el punto principal es poder ver ese milagro que Dios hizo dentro del pueblo de Israel en el año 165, si no mal recuerdo, por ahí 167 más o menos, donde ya por fin ellos quedan completamente libres, ¿no? De estos pueblos sirios. Perdón, era el 67 porque el 66 es cuando Judas muere en una de esas batallas. Pero les digo, lo importante es poder ver el milagro de Dios en esa veladora, sigo con la veladora, en esa lámpara, que al final de cuentas Dios se manifestó de una manera espectacular, manteniendo con vida esa mecha delante del Señor en su templo y para maravilla de su pueblo, ¿no? Y qué interesante que Jesús mismo también dice, ¿no? Que Él dice también de sí mismo que Él es la luz del mundo. Qué interesante que Él se menciona como la luz del mundo que vino a iluminar a las personas, pero en este caso acerca del Evangelio de la salvación, el Evangelio de nuestro Dios. Pero como les decía, podemos ver que en realidad Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación, ya los judíos vinieron variando a través del tiempo. Incluso algunos dicen que como está cerca la Navidad, pues aprovechan, ¿no? A darse regalos, en este caso en particular, un regalo cada día durante esos 8 días de festejación. Pero como no era algo que Dios había establecido, el pueblo de Israel, o más bien los israelitas alrededor del mundo, no estaban obligados a irse a Israel para celebrar como era el día de Pentecostés, ¿no? Que toda la gente tenía que estar en Israel, sino que en este caso en particular fue por Judas Macabeo y los que estaban reunidos que decidieron hacer el festejo y decir, bueno, vamos a festejar este día la dedicación del templo, pero vamos a festejarlo por 8 días, pero la gente no está obligada a venir a Jerusalén. Donde quiera que se encuentre, puede festejar Hanukkah. Y se lo digo porque es interesante ver de este lado del charco que ya están pronto, le digo, a mediados del mes que viene, ya están pronto a sacar allá afuera todas las decoraciones que tienen que ver con Hanukkah, y de este lado del charco también los judíos lo pueden celebrar. Pero les digo, ellos optaron por hacer algunas variaciones y cada día de cada festejo del día Hanukkah, de la festejo de Hanukkah, ellos se dan un regalo por día. Pues le digo, al final de cuentas usted puede decir, bueno, hermano Pablo, ¿y eso a mí? ¿Y a mí en qué me ayuda? ¿A mí en qué me conviene? ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? O sea, ¿cuál es mi beneficio? Usted puede decir, hermano Pablo se fue volando por allá por Israel, se fue volando hasta el año 165 antes de Cristo, y yo, ¿qué recibo de bueno de ello? Pues miren, mis amados hermanos, es sencillo. En esta enseñanza vamos a encontrar 3 cosas. Número 1, la fidelidad del amor de Dios por su pueblo y de la fidelidad de las promesas de Dios a su pueblo, de que si Él se humillaba delante de Él los perdonaría y les ayudaría. En este caso, les sanaría su tierra y el Señor los bendeciría a ellos. En este caso, ellos reconocieron por oración de Judas Macabeo
que habían pecado contra Dios al decir, Señor, cuando pequemos contra ti, ya no nos castigues así, por favor. O sea que ellos reconocían que habían pecado. Número 2, podemos descubrir que las profecías del Señor son cumplidas. Y número 3, que la promesa de Dios, por su amor al mundo, por supuesto, pero la promesa de Dios para bendición del mundo entero también sería cumplida. Promesa y profecía de la que se le habló el Señor, en este caso a Abraham. Por decirlo, le digo, ellos se arrepintieron y Dios prometió que si se arrepentían, Él los bendeciría, los perdonaría. Ahí está cumplido. Salió Hanukkah a causa de esa bendición de parte de Dios y que Judas, en este caso Macabeo, estaba completamente convencido de que Dios les estaba ayudando, por eso ellos podían conquistar y seguir adelante y les dio ánimo para seguir hasta el último aliento de su vida. Número 2, dijimos que podemos ver cumplidas las profecías de Dios, incluso a pesar de que esta historia no está en la Biblia, pero es historia de Israel y Dios la utiliza para glorificar su nombre, porque si bien es cierto, el Espíritu Santo no inspiró a Juan para escribir toda la narración de Hanukkah, o todo el evento, todo el pleito que hubo, la guerra que hubo, pero sí que dejara marcado que hubo un momento específico en la historia donde hubo esta celebración y que fue de beneficio para la gloria de Dios en la profecía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que iba a enviar a su Hijo. Y de acuerdo a las palabras de Cristo, Él tenía que cumplir con toda la ley. Él no venía a romper con los mandamientos de la ley, sino a cumplirlos. Y uno de los mandamientos de la ley incluía que cuando la mujer diera luz, después de ser purificada, tenía que presentar al niño y tenía también que circuncidar al niño. Pero mientras los sirios tuvieran gobernado Israel y tuvieran haciendo sus barbaridades en el templo de Dios, los judíos no podían arrimarse. Los judíos no podían entrar al templo de Dios y ofrecer su sacrificio porque Epifanes había tomado control del templo. Pero al final de cuentas, como podemos ver con Judas Macabeo, se lanzó en esta guerra pidiendo la ayuda de Dios. Dios al final de cuentas lo concede porque sabe que luego viene su hijo después de 160 años más adelante y tenía que ser presentado en el templo y tenía que ser circuncidado también. Pero jamás hubiera podido ser circuncidado si los sirios tuvieran todavía o mantuvieran el control de Israel y en especial exterminando a los judíos que practicaban la ley mosaica y al final de cuentas tomando control de ese templo. Así que al final de cuentas, ¿qué nos beneficia a nosotros? Sencillo, mi amado hermano, que Él dice que amó al mundo entero, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si Cristo no hubiera cumplido con la ley, nosotros no hubiéramos sido salvos. Así que he ahí el gran beneficio de la bondad, del amor, de la misericordia de Dios y del cumplimiento de sus promesas y de su palabra, en la cual le dijo a Abraham y le dijo que él obviamente le daría una generación que sería como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, pero que él sería bendición a todas las naciones de la tierra y lo fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que la promesa de Dios de traer bendición a las naciones de la tierra a través de Abraham, del cual vino Jesús a través de todas esas generaciones, pues usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Pero si Él no cumple con la ley, entonces hubiera sido imperfecto el sacrificio de Cristo y usted y yo no tuviéramos salvación y vida eterna. Así que sé que empezamos con los versículos hablando, en este caso en particular Juan, del momento preciso donde se encontraba Jesús y qué es lo que estaba haciendo o qué es lo que iba a hacer. Pero que el Señor a través de su Santo Espíritu inspira a Juan para que haga ese detalle de esta fiesta
fiesta maravillosa en la cual Dios les dio la victoria y que gracias al Señor, que obviamente yo creo que Dios pudiera usar cualquier cosa, hasta Él mismo pudiera bajar y recuperar el templo, pero que en este caso a Dios le plació utilizar a Judas Macabeo para que a través de esa bendición que Dios traía a sus vidas, que era el perdón de sus pecados, la restauración de su vida y obviamente el obtener su vida literalmente, que nosotros también tenemos literalmente en forma espiritual nuestra vida con Cristo Jesús, pero que ellos obtenieron la vida literal, física, porque si en este caso Epifanes los hubiera encontrado antes de que ellos hubieran clamado a Dios, también los hubiera eliminado. Así que gracias le damos a Dios por su misericordia, porque podemos ver su amor para con la humanidad, que incluso a través de este festejo podemos ver que Él cumple su palabra, cumple las profecías que Él dijo y que al final de cuentas ninguna de sus promesas van a quedar por fuera. Si Él nos ha hablado en su palabra que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en este caso en Cristo Jesús, Él estaría con nosotros, Él estará con nosotros, nunca nos dejará, nunca nos abandonará, Él estará allí para nosotros y así como en este caso en particular fue Dios quien dio la bendición sobre Judas y todos los demás al haberse arrepentido y haberse reconocido que habían pecado contra Dios, al final de cuentas de la misma manera nosotros, si nos rendimos a nuestro Dios con un corazón genuino, un corazón sincero, Él perdonaría, dice su palabra, todos nuestros pecados. Incluso dice, si fueran rojos como el carmesí, van a ser como la blanca lana. Así que Dios dice que en su palabra, que si nuestros pecados fueran grandes, Él los agarraría cuando nosotros viniéramos a sus pies, los agarraría y los echaría al fondo del mar y nunca más se acordaría de ellos. Así que qué tremendo el poder ver que gracias a Dios todos y cada uno de nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados. Y no solamente el de nosotros que ya servimos al Señor, sino el del mundo entero. Porque la palabra de Dios en el libro de Juan, el capítulo 3, versículos 16 y 17, nos expresa que Él amó al mundo entero. Y a través de los labios del apóstol Pablo dice que Él anhela y desea que todo el mundo, que todo hombre se venga al arrepentimiento delante de Dios y le pida perdón por sus pecados. Así que qué maravilloso es poder ver en la Escritura que algo tan sencillo y tan oculto que a veces lo pasamos por alto, tenga un valor tan importante, un valor incluso eterno, porque a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros obtenemos la salvación eterna para la gloria de nuestro Dios. Así que, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios, mis amados hermanos, y le pedimos que en su misericordia nos ayude a comprender cuánto Él nos ama y cuánto Él ama al mundo, a tal grado que envió a su Hijo Jesucristo para que las personas tengan la oportunidad a esa salvación eterna a través de creer en Cristo Jesús? Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre, porque estas palabras que muchas veces pasan desapercibidas delante de nuestros ojos, a veces son de vital importancia para los cristianos, pero no solamente para los cristianos, sino para aquellos que también necesitan ser salvos para la gloria de tu nombre, de lo cual nosotros te rogamos que en tu misericordia tú puedas alcanzar sus vidas, que a través de tu hermoso Espíritu Santo tú puedas tocar sus corazones, que puedas redarguir sus corazones, que puedas ayudarles a entender el estilo de vida que están viviendo y que no te agradan, pero que comprendan también a través de tu hermoso Espíritu Santo que tú les amas y quieres cambiarles, quieres restaurarles, quieres transformarles, quieres darles una oportunidad a la salvación y a la vida eterna. Ayúdalos, Señor, en tu misericordia.
misericordia. Ayúdalas a que ellos en su corazón puedan reconocer que están viviendo un estilo de vida que a ti no te agrada y que al igual que nosotros, también en algún momento oportuno, también ellos están destituidos de tu gloria como lo fuimos nosotros, pero que hoy tú les das una oportunidad más. Hoy que están con vida y que te están escuchando en estos momentos a través de los múltiples siervos tuyos alrededor del mundo, tú le estás dando una oportunidad para que ellos se rindan a tus pies, para que ellos te pidan perdón, para que ellos te pidan ayuda, para que los ayudes a seguir adelante en esta vida, pero ahora glorificando tu nombre, haciendo tu voluntad, haciendo lo que a ti te agrada, de lo cual te damos gracias, Padre. Como siempre te rogamos, sigue añadiendo cada día, Señor, a los que han de ser salvos. Sigue dando la oportunidad y a nuestros hermanos que por alguna razón han tropezado y han caído. Una vez más, Señor, extiéndeles tus manos en tu misericordia, como lo hiciste múltiples veces en tu pueblo amado Israel. Asimismo, hazlo con nosotros, Señor, porque tú sabes que somos menos que el polvo, Señor. Si fuéramos polvo, Señor, diríamos gracias, Señor, porque somos alguien, pero a veces ni siquiera eso nos merecemos, Padre amado, porque estamos a veces de continuo en mal en contra de tu voluntad, pero en tu misericordia enviaste a Cristo Jesús para que el mundo entero pueda ver en Él la oportunidad de salvación y de vida eterna, Señor, que tú enviaste para todos y cada uno de los seres humanos en esta tierra, de lo cual te rogamos que en tu misericordia nos ayudes a compartir tu palabra con todos y cada uno de ellos, conforme tú nos das la oportunidad, y que al final de cuentas sea tu nombre grandemente glorificado cuando tu Santo Espíritu los redarguya y ellos sean rendiéndose a ti para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Así que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias por darnos una oportunidad de poder estar con ustedes hoy en día. Que el Señor les bendiga grande y ricamente. Que se la pasen de lo mejor el resto del día. Que el Señor los bendiga en lo que queda de la semana y les ayude, les prospere, les levante, les fortalezca, les llene de ese ánimo que a veces necesitamos de día en día, y que el Señor les ayude a seguir adelante esforzándose, glorificando su nombre en cada paso que usted da para nuestro Señor. Así que como siempre reciban de nosotros un fuerte y un caluroso abrazo, y como siempre nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Que Dios les continúe bendiciendo y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Hasta pronto.